¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a otro episodio de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura 92.1, como siempre todos los días domingo hasta ahora, con estreno el día lunes, 21 horas, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, por supuesto, hoy con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, y con un gran invitado, el gran es textual. Pedro Pizarro, ¿cómo estás tú? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos quienes nos están acompañando hasta ahora. Gracias por la sintonía, por estar ahí, por acompañarnos de semana a semana, y nosotros preocupados de tener importantísimos invitados. Y hoy día tenemos un gran amigo también. Tenemos una persona que nos va a poder contar mucho respecto de una idea que ha estado circulando en el nuevo proyecto constitucional al nivel de los bordes, para poder entenderlo bien, más o menos simple. Gran amigo de la casa, don Diego Chalper, diputado, secretario general de Renovación Nacional, ex alumno del Colegio Alemán, igual que yo, así que tenemos varios puntos en común. ¿Cómo estás, Diego? Gracias. Oye, muchas gracias por la invitación, Eugenio, Pedro, la verdad que feliz, así que lo que quieran, a su disposición. Perdón, tan alto como Nicolás Yarri, que fue protagonista del deporte esta semana, sí, más allá de la derrota pena. el día lunes con Qué Ruth. ¿Cuánto mides? Mira, esa es una cuestión que mi equipo me ha recomendado no decir, porque en algún minuto quieren hacer un concurso. Ok. Sí, aquí tú sabes que a los creativos se les ocurren esas cosas, así que... Va a ser un concurso por redes sociales. Vamos a hacer un concurso por redes sociales. Pero Diego hace deporte, al menos por redes sociales aparece como... ¿Hago como que hago? Aparece con una polera que no sé si aparece transpirada antes de salir de la casa o después, pero No, aparece ahí de vuelta. La mojo antes de salir. Ya, muy bien. Estamos dedicados al trote ahora, matutino. Al running. Claro. Muy bien. Así estoy listo para arrancar si hay que arrancar. No, hoy día no creo. Pero arranquemos, Pizarro, porque la razón por la cual hemos traído a Diego tiene un poco que ver con también lo que ha ocurrido esta semana, con la conformación ya del grupo de redactores de la Constitución que fueron elegidos en la última elección del 7 de mayo. Hay muchos temas que están dando vueltas. Tratemos de explicarlo en simple y a ver si podemos ir avanzando en algunos temas. Sí, pero me voy a dar un gustito previo, antes de, porque hemos tenido diputados, senadores invitados, pero primera vez que tenemos un secretario general de un partido. Y no todo el mundo que nos está escuchando sabe qué es un secretario general, qué hace un secretario general. ¿Qué hace un secretario general de un partido? ¿Qué hace un secretario general? Mira, básicamente es como el gerente general de una empresa de 40.000 militantes. Una empresa grande. Eso es lo que tiene Renovación Nacional. Renovación Nacional tiene sede en todas las regiones del país, echar a andar esa sede, la secretaria, desde pagar las cuentas, toda esa parte administrativa es muchísima pega. Y lo otro, obviamente, bueno, los estamentos, la relación con los parlamentarios, la relación con los demás partidos, echar a andar la sede de Antonio Vara, o sea, es una pega, por lo menos a mí ha sido por lejos de las pegas más desafiantes que he tenido y al mismo tiempo las pegas de más despliegue territorial. Nosotros hemos tenido que, o sea, yo la verdad, Pedro, antes de ser secretario general no me había tocado recorrer todo el país como lo he tenido que recorrer como secretario general, así que ha sido una experiencia bien intensa, mucho más de lo que yo pensaba. O sea, no es para no aburrirse. Es para no aburrirse, para entretenerse de temprano, acostarse tarde. Y obviamente el desafío de estar al servicio de 40.000 militantes, chuta, no deja de ser. Bueno. Sí, pero esa es una inquietud que teníamos que dejársela aclarar a nuestros amigos que nos están acompañando hasta ahora. Pero mira, vayamos a materia. Viene dentro de los bordes, dentro de las ideas que han surgido, que es este tema del Estado Social de Derecho. Que se ha criticado, que se ha hablado, pero yo creo que hay poca gente que lo entiende bien y yo sé que por tus estudios, sobre todo en Alemania, los puedes explicar de buena manera. ¿Pudieras explicar qué es esto del Estado Social de Derecho en un minuto o en un poco más de eso para que lo entienda cualquier persona? Permítame agregarle otro detalle. Hubo gente que tú pusiste eso, mencionaste eso, hay gente que salió a criticarte, a contradecirte y a hacer una serie de cosas. Entonces quizás es un buen momento para aclararlo. Mira, permítame una pequeña introducción muy corta. A ver. La derecha ha tenido triunfos electorales, pero si queremos ser mayoría cultural, tenemos que hablarle a esa inmensa cantidad de chilenos que viven dramas sociales cotidianos. Que el 19 de octubre no funcionó en la calle, mejor dicho, en la semana siguiente, porque estuvieran monitoreados desde Venezuela, sino que gente que salió a la calle porque está endeudada, porque está horquillada, porque no tiene atención de salud. A ese mundo tenemos que hablarle. Yo creo que en nuestro sector
en eso ha tenido poco desarrollo de ideas como lo han tenido en otras partes en el mundo. En el mundo tú tienes aquellos que creen que esto se da espontáneamente, es una lógica así como de que tú te rascáis por las propias uñas y en algún minuto resolví el problema, y eso en Chile lo único que hace es dejar un mundo tentado y listo para ser cautivado por la izquierda más radical, y tienes otros que creen que el Estado tiene que resolver esto a todo evento. Entonces ahí aparece un concepto, en la posguerra de Alemania, Pedro, y perdone que la tenga un poquito de historia, donde los pensadores liberales, lo que pasa es que son hordos liberales de la posguerra, dicen, mire, si no le damos respuesta a esa gente que decimos que es libre, pero que si se enferma no tiene atención de salud, que si envejece no tiene una pensión digna, que si sufre un accidente laboral no tiene protección laboral, si no le damos una respuesta es muy probable, decían los alemanes, que terminen tentados por el comunismo. Acuérdense que estamos en Guerra Fría. Y aparece este concepto del Estado social, que no es más que una aplicación activa del principio de subsidiariedad, es decir, un Estado que no reemplaza a las personas, que no provee servicios solo a través del Estado, sino que dice, mire, nosotros tenemos que generarle las condiciones mínimas de dignidad a todas las personas para que la libertad no sea solo patrimonio de algunos, sino que sea patrimonio piso de todos, porque solo así vamos a poder impedir que avance la izquierda radical en Alemania. Mira el rollo. Y yo creo que estamos en el mismo desafío. Por lo tanto, yo le pido a la gente de mi sector que no vean esto un problema, sino que vean esto una oportunidad para que alcancemos una mayoría cultural en Chile. Ahora, más que un problema, mucha gente que te criticó lo ven como una especie de capitulación respecto al concepto, que lo entienden básicamente como un concepto que viene desde el mundo de la centroizquierda. Sí, o sea, yo creo que en eso yo empatizo con el drama y el miedo de muchos chilenos después de la convención. Porque aquí, digamos la firme, la izquierda radical intentó imponer por la vía constitucional su modelo de sociedad de manera obligatoria para Chile. Entonces, ese miedo está. Lo que pasa es que no nos podemos dejar invadir al punto de no ver que si no damos respuesta al malestar social que hay en Chile, esto va a ser cuestión de tiempo y quizás en un par de años más nuevamente la gente cree que el pelado Bade puede ser su alternativa para el futuro. Entonces, ¿cómo le damos respuesta a eso? Con una formulación donde el Estado no reemplaza a las personas, Eugenio y Pedro, sino que en el fondo genera las condiciones para que servicios públicos y privados generen condiciones sociales elementales, pensión garantizada universal, subsidios habitacionales, plan auge, subvenciones escolares, o sea, lo que ya tenemos, pero lo vayamos profundizando con responsabilidad fiscal y con pleno respeto a las libertades. Eso es lo que hemos consagrado. Y yo por lo menos creo que en esto, perdónenme la firme, porque aquí tengo que poder, la derecha se juega la posibilidad de hablarle a la inmensa mayoría de los chilenos. Sí, es que ahora, escuchando los ejemplos, sobre todo que estás señalando respecto del Estado Social de Derecho, hay varios puntos que ya existen hoy día. Entonces, en el fondo, esto vendría como a llevar a la Constitución una idea que ya ha estado preconcebida y que se ha estado aplicando hace ya varios años en Chile. ¿En qué te cambia en el día a día una persona que la Constitución diga que es un Estado Social de Derecho a que no lo diga? ¿Sabes lo que hace? Mira, Sí. en el gobierno anterior, la izquierda nos rechazó la sala cuna universal. Hoy día se engárgara en la cuenta pública, pero no lo rechazaron. Un Estado social te dice, mire, tenemos que ir avanzando progresivamente en estas coberturas, respetando las libertades, responsabilidad fiscal y, muy importante, provisión mixta. Si tuviéramos un Estado social, nosotros podríamos exigir de esa izquierda que hiciera menos gárgara, pero que nos permitiera avanzar en fortalecer, por ejemplo, la pensión garantizada universal. Yo me imagino que en su casa nadie creerá que eso es una política de izquierda, porque la verdad es que la implementó el gobierno del presidente Piñera, y parte de nuestra pega para poder efectivamente resguardar la propiedad de los fondos y la libertad de elección es que todos tengamos un piso mínimo, y esa es una idea de derecha. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos que la gente tenga pisos mínimos para formar parte de esto. Lo mismo con la subvención escolar. La izquierda les tiene fobia, porque cree que los servicios locales de educación y la asfixia estatal es lo que va a resolver los problemas de educación. ¿Qué creemos nosotros? Subvención escolar, financiamiento compartido y posibilidad de elección por la vía de tener escuelas privadas y públicas. Entonces, no tengamos, perdónenme la franqueza, temor de avanzar en nuestras ideas, pero interpretando a esa inmensa mayoría de chilenos que, para serte franco, quiere respuesta en sus temas sociales. Sí, hay un par de cosas que son bien interesantes respecto al concepto que está conversando Diego, porque, a ver, hay mucha gente que ha entendido o ha intentado poner sobre la mesa esta etiqueta de que vivimos en un Estado subsidiario, neoliberal, donde cada uno se rasca con sus propias uñas, y no se ha visto, y no han visto que, por ejemplo, cuando tuvimos el problema de la pandemia, apareció la AFC y mucha gente logró tener ingresos gracias a que existe un sistema de protección al trabajador formal cuando es despedido, que existen los fondos de pensiones, que no era una entelequia como algunos quisieron decir. Es decir, se ha avanzado mucho en los últimos 30 años respecto de este concepto. Pero hay algunos también que han sido un poquitito más osados, desde la otra esquina han dicho que quizá
el Estado social y democrático de derecho es un hito superior a lo que hemos tenido. Es decir, hemos avanzado tanto que ahora estamos en condiciones de dar un salto más en esto de ir dando protección frente a las inseguridades que te da la vida. ¿Tú sientes que hay un poco de eso también? Yo me quedo con tu frase final, que es clave para entender las inseguridades que nos da la vida. Hoy día la ciudadanía quiere más libertad, o sea, la izquierda con su idea de dar tranquilidad social por la vía, coartar la libertad hasta fuera de circulación, pero nosotros tenemos la pega de dar seguridades ante las incertidumbres de la vida. Y eso me encantaría a mí que lo pudieran proveer los privados por sí solos, pero el Estado también juega un rol en eso, que es generando ciertas condiciones. Nosotros creemos firmemente en los subsidios habitacionales. Si alguien cree que eso no es un aporte estatal que genera condiciones mínimas para que después las empresas privadas sean las que construyan, yo sé que cierta izquierda quizás tiene un sueño erótico con tener constructores estatales, pero esa cuestión no va a funcionar. En materia de salud, ¿alguien se opondría hoy día al plan Auge? ¿Qué es el plan Auge y las garantías explícitas de salud al final? Un cierto piso garantizado que después nos permite pensar en un sistema integrado de salud. Entonces, yo lo que creo, y eso es lo que se va a ir viendo con el tiempo, a ver, algunos han dicho este es un Estado a los Chávez. A ver, Chávez le daría dolor de guata un Estado social que está garantizado con provisión mixta, con responsabilidad fiscal y con respeto a las libertades. Ellos lo que creen, Eugenio y Pedro, es en un Estado exclusivo, que es que solo el Estado provee. Y yo quiero decirle, en eso no tenemos ninguna posibilidad de conciliar con ello, porque nosotros creemos firmemente en los sistemas integrados y en los sistemas mixtos. Sí, y llevándolo a materia de pensiones específicamente, bueno, que tú las conociste de cerca. El Estado Social de Derecho uno lo ve que está totalmente presente. O sea, uno ve una provisión mixta y tenemos por un lado el ahorro de cada uno de todos los meses, uno ve su liquidación de sueldo, ve también una PGU potente que primero la reforzamos mucho como pilar solidario a fin del 2019 y luego a fin del gobierno del presidente Sebastián Piñera pudimos juntos sacarla adelante y aprobarla y hoy está vigente. Con oposición de la izquierda. Si eso hay que recordárselo a esta gente. No, y más que con oposición, ¿te has fijado el último tiempo como que tratan de minimizarla? Entonces como que la mencionan poco. Y tú te acordarás que no eran muy buenos para pagarla, además, porque fueron tremendamente ineptos el año pasado para pagarla. Costó echarlo a andar eso ahí. Los primeros 6 meses, claro. Sí. Es que lo que pasa es que, bueno, dale tú. Entonces ya tenemos muy avanzado este Estado. ¿Qué le falta hoy en día? No, tenemos pegas pendientes, por ejemplo, en tema de educación parvularia. Este gobierno que hace gárgaras con la educación no ha avanzado en la subvención en materia de educación preescolar porque le tienen fobia. Si ellos, ¿qué querrían? Lo que ellos llaman el aporte basal. ¿Qué es el aporte basal en castellano? Es una estatización por la vía del financiamiento a los distintos sistemas de educación parvularia. ¿Qué creemos los que creemos en un Estado social? Subvención dirigida específicamente a los jardines más pobres, que hoy día son los por vía de transferencia directa, los VTF, e ir avanzando en educación inicial. Segundo, sala cuna universal. ¿Cuál era el proyecto del presidente Piñera? Para que lo sepan en su casa. Uno en donde había provisión universal con proveedores públicos y privados y con un sistema de financiamiento mixto, con fondos directamente de aquellos que tenían que prestar el servicio, pero también que aquellos que no tenían hijos pudieran contribuir en un porcentaje. Y esa es la sociedad que viene. Entonces, mi impresión es que no podemos permitir que la izquierda coopte conceptos que no son de izquierda, como los derechos sociales, la sustentabilidad y todos conceptos que ellos se apropian porque nosotros se los regalamos a veces también. Sí, y en el tema de la cuna también recordemos que está privilegiado lo que es la libertad de los padres de a qué sala cuna van sus niños, que eso también es una idea que es más nuestra que de... No, a ellos les produce tirria. Sí. Ellos querían que hubiera provisión única estatal por la vía de los jardines íntegras. Y el proyecto está en el Senado. Está en el Senado. Avanzó en su momento la Comisión de Trabajo, pero no sabía que haya tenido mayor avance. De hecho, el gobierno comprometió ciertas indicaciones para hacerlo avanzar, pero ahí quedó. En el discurso también se dijo en la última cuenta pública, igual que en la cuenta pública anterior, pero no pasó el discurso. Mira, a nosotros nos gobierna el Tony Camo. Porque la verdad es que... Se te cayó el carnet largamente. No, pero para los que están en su casa saben perfectamente quién es el Tony Camo. Todos nos pegamos al televisor a ver si nos inoptizaba. Aquí cada una vez al año nos dan una tremenda partitura que normalmente tiene una nota angular, ¿no? El año pasado era la nueva Constitución, la de este año es la reforma tributaria. Y desde ahí creen resolver todos los problemas, pero no han avanzado en educación inicial. ¿Para qué decirte en materia de listas de espera? Yo no sé si los chilenos saben, pero en cáncer cervicuterino, en cáncer mamario y en cáncer de colon rectal estamos peor que nunca. La política de vacunación que tuvieron respecto al COVID, pero una cosa espantosa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que exigirnos. Entonces, un Estado social que es al final uno que no suplanta a las personas, pero que sí genera las condiciones, Eugenio y Pedro, para que tengamos mínimos de dignidad, para que todos podamos ser realmente libres. Esa es la pega y yo creo que
más temprano que tarde, acuérdate de mí, se van a ver las virtudes de esto. Porque en nuestro sector, te acordarás, cuando implementamos la pensión garantizada universal, también había algunos que decían, pero ¿cómo? Si esto va a debilitar el sistema mixto y la provisión privada. Y nosotros decíamos, pero si es exactamente al revés. Lo que tiene hostigado a la provisión mixta es que si no damos respuestas de dignidad para todos, más temprano que tarde la izquierda empieza a ser creíble en su cantinela estatista, pues. Esa es la pega. Sí. ¿Y por qué crees tú que sectores un poco más de extrema en el sector han criticado el concepto y han dicho que esta es una idea más de izquierda? A ver, yo creo que hay algunos que de buena fe, después del trauma, yo creo que Chile está con un estrés postraumático, pero después de la convención tienen un justo temor de que cualquier cosa que sea moverse, creen que vamos a volver a la lógica del estatismo radical. Yo creo que eso es exactamente lo contrario. Nosotros hemos hecho una cosa sensata que impide a los estatismos radicales avanzar. Y yo también creo, y lo digo en la mejor de las ondas, que hay algunos que dan una lectura equivocada, no sé si de buena o mala fe, pero equivocada del concepto, porque lo rememoran a un concepto que no tiene nada que ver. Mira, el estado de bienestar siempre trae el predominio o por lo menos el trato preferencial al Estado, no tiene nada que ver con el Estado social. En Alemania hay una provisión constitucional directa de la educación privada. Te dice, mire, si la educación pública no es suficiente, nosotros como Constitución garantizamos la educación privada. Yo le aseguro que eso al señor Rafael Correa, al señor Nicolás Maduro y a Evo Morales le produce un problema al corazón. Entonces, no tiene nada que ver la lógica que hemos dejado consagrar los bordes, que han expresado los expertos, con el voto del experto republicano. Ojo, que eso es súper interesante, porque nosotros en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Es avanzar a más, digámoslo así, prestaciones sociales garantizadas con respeto a las libertades y con provisión mixta. Y yo por lo menos creo que eso es súper importante para el Chile que viene. Y esa tirria que dice Pedro de algunas personas del sector respecto del concepto, ¿no tendrá también un vínculo respecto de que también estaba consagrado en el proyecto constitucional de la Convención? Es que sí, probablemente hay algo de Hay eso. un prejuicio quizás. Sí, no, pero mira, si yo los entiendo, y en eso nuestra pega es hacer lo que estamos haciendo hoy día, que es explicarlo y no cansarnos de explicarlo, pero como estaba consagrado en el texto, por favor, comparen los dos textos. Ahí no solo había una enunciación, sino que se decía que Chile es un Estado social, plurinacional, o sea, una serie de adjetivos que daban cuenta de que el proyecto de la Convención se enmarcaba en lo que hemos llamado la izquierda del siglo XXI, para mí, más mejor dicho, la izquierda latinoamericana, la izquierda de Evo Morales, del Grupo de Puebla. En cambio, aquí lo que estamos haciendo es emular las constituciones de los sistemas de seguridad social exitosos en el mundo. Alemania, Suiza. Así que denle una oportunidad al concepto, queridos amigos de derecha, que creo que es una manera en donde vamos a poder entrar en diálogo con los sectores sociales del país. Sí, debo dejar esto la pregunta antes de... ¿A usted le gusta hacer la de don Francisco? Me gusta Pedro, dejar muy esta bien. la pregunta y volvemos después en la segunda parte. Hemos dicho de que tenemos que avanzar en mínimos en varios temas, pero con una responsabilidad fiscal importante. En cuáles estamos más avanzados y en cuáles estamos más atrás y tenemos que apretar más para llegar a nivelar en esos puntos. Pero después La respuesta en un par de minutos. Sí, en un par de minutos, aquí en Siempre la Pizarra en Agricultura. Te quiero contar que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Pausa y ya volvemos. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Estamos ya de vuelta, como siempre, como todos los días domingo, a esta hora aquí en Agricultura 92.1. No se les olvide, mañana tenemos el estreno, 21 horas, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrá ver íntegramente de azul, salvo por esa camisa blanca, a don Pedro Pizarro. Tiene una pequeña manchita ahí, o idea mía.
don Pedro? Capaz me van a enredar en la casa después, porque las Sí. cosas que uno no se preocupa, pero que Sí. no es necesario destacarla, por don Eugenio. Bueno, estamos compartiendo esta mañana con el diputado Diego Chalper, secretario general de Renovación Nacional. También hemos estado hablando respecto de este proceso que comenzó esta semana, el proceso constitucional ya en su fase final, y Pedro había dejado una consulta que quedó ahí. Repítala para quien se está integrando recién a la radio. Sí, pues estuvimos durante la primera parte desarrollando y nos quedó súper claro este tema del Estado Social de Derechos, qué implica, qué significa, qué son estos pisos mínimos en diversos temas. Entonces yo le preguntaba a Diego que como este Estado Social de Derechos hay que hacerlo con la responsabilidad fiscal, es decir, teniendo la plata, porque si no es pan para hoy, hambre para mañana, ¿en cuáles temáticas hemos avanzado más como país y en cuáles estamos más atrasados y habría que hincar más el diente con esta responsabilidad fiscal para poder ir avanzando? Mira, si tú me preguntas a mí en educación, yo veo con preocupación el poco avance que tenemos en materia de educación parvularia, educación inicial. Hay una mezcla de falta de provisión de sala cuna universal, que es un proyecto que no han querido hacer avanzar. Tenemos una red de educación inicial compuesta por 3 proveedores distintos, cada uno con sus condiciones, con déficit de infraestructura. O sea, ahí tenemos un problema. En educación superior estábamos mejor, lamentablemente eso ha ido perjudicándose un poco. En educación escolar, pese a que tenemos gratuidad y tenemos una buena prestación, para mi gusto, los servicios locales de educación son un retroceso. Este gobierno lo sabe, no lo han podido implementar, porque tenemos además un ministro que lo único que lo obsesiona es la afectividad y el tema de la sexualidad, porque en realidad solo en eso pone mucho entusiasmo. Entonces, el tema de educación inicial, Pedro, pega prioritaria. Y en materia de salud, yo creo que hay que volver al proyecto del presidente Sebastián Piñera, que decía en materia de FONASA, fortalecer un plan universal de salud garantizado para todos y con plazos de lista de espera establecidos por ley que nos permitieran que si aquí un señor tenía que esperar tantos días, pudiera tener esa prestación con arancel FONASA en proveedores públicos o privados. Cualquiera fuera, porque aquí lo que importa, viejo dicho, no importa si el gato es rojo o es blanco, lo importante es que case ratones. Y aquí a los pacientes, la verdad que lo que les importa es que les den sus prestaciones de salud. Yo creo que en materia de pensiones estamos avanzando. La pensión garantizada universal a mí me parece un avance súper significativo. En materia habitacional me parece que Chile también ha avanzado con la política de subsidios, pero también tenemos que seguir creciendo. Pero si tú me preguntas a mí, lo que clama al cielo y nos va a penar es el tema de la educación parvularia, donde tenemos realmente un retraso inaceptable. Y en materia de salud, me parece que tenemos que avanzar en el proyecto de ley de reforma FONASA que se presentó en el gobierno anterior. De acuerdo, y todos esos temas, si los queremos hacer con responsabilidad fiscal, requieren recursos. Y uno recuerda el extenso discurso que nos dio el presidente Boric. Cada vez que se hacía algún anuncio lo dejaba condicionado a la reforma tributaria. Vamos a tener reforma tributaria porque la respuesta uno dice, todo esto requiere plata. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Sí, pero ahí lo que hemos hablado con el gobierno. De partida, tengamos claro una cosa en la casa. Acá siempre se pretende aumentar la tajada que se corta, pero no aumentar el porte de la torta. Y aquí el gran desafío del país, que por cuarto mes está decreciendo, es cómo volvemos a retomar la senda de crecimiento. El aporte que hizo en términos de impuestos este año Soquimich por la vía de la explotación del litio, que para ellos es una cosa extraordinaria, tiene que ver con que la actividad económica, a medida que avanza, genera más ingresos. Y este gobierno hasta acá, Pedro, no ha presentado una propuesta en materia de productividad, de inversión, de desarrollo de las pymes. Entonces no se nos olvide eso y digámoslo siempre, porque siempre la izquierda quiere subir las tasas. Si es una obsesión con las tasas, pero aquí no sacas nada con aumentar la tasa si la base imponible, en fondo, sobre la cual tú calculas la tasa, no crece. Segundo, hay varios programas sociales y el gobierno lo sabe que son deficitarios. Eso hay que cortarlo y atreverse a terminar con burocracia estatal que implica enormes gastos para el Estado. Elusión y evasión cuando quieran, obviamente sin una especie como de Gestapo en el Servicio de Impuesto Interno, pero cuando quieran, elusión y evasión, y ahí ya tienes un punto y tanto del PIB. Royalty finalmente se aprobó, yo quiero confesarles que yo lo voté en contra, porque soy partidario de no seguir subiendo impuestos, pero ahí ya tienes un porcentaje más. Entonces, yo creo que el gobierno, y además si diera invariabilidad tributaria, Pedro, a los proyectos de inversión, tendríamos más proyectos de inversión. Entonces, resumiendo, si el ministro Marcel trae una cosa compleja, bien hecha, bien construida, podríamos abrirnos a conversar. Si insiste en el proyecto que presentó en la Cámara de Diputados, yo quiero ser súper claro, no van a estar los votos nuestros para eso. Y el ministro lo sabe, se lo hemos dicho. Lo que pasa es que el ministro tiene una tarea, que si está dispuesto a sobreponerse a, no voy a usar la expresión que usó la señora Piergentili, ¿no? pero a ese sector del gobierno.
De acuerdo, y eso es algo que uno ha visto de que si no cambian la reforma tributaria es difícil de que pueda avanzar y que puedan llegar. En materia previsional, yo sé que tú no estás en la Comisión de Trabajo, pero esto a nivel de las bancadas se conversa. Si no hay cambios en la reforma previsional, ¿avanza? Es que de nuevo, Pedro, tú lo conocías esto de cerca. Sí. Había un proyecto avanzado, ya habíamos llegado casi a acuerdo con el aporte patronal, iba a ir un porcentaje a las cuentas, otro porcentaje a un pilar solidario, o sea, estábamos listos. Y este gobierno aparece con una entelequia que, digamos, la firme, Pedro. Cuando nos hablaban de las cuentas nacionales, todos los que estaban ahí tuvieron que meterse en alguna enciclopedia para entender qué era este concepto tan extraño que se le ocurrió a la ministra Jara. Además queda claro con la salida del subsecretario que es que no hay una mirada única dentro del gobierno. Entonces, ¿qué le pedimos a la ministra Jara? Realismo. Mira, en el gobierno de la presidenta Bachelet se hablaba de realismo sin renuncia. Aquí lo que hay es una renuncia al realismo. O sea, se renuncia al mínimo sentido de realidad, que es decir, mire, fracasamos con nuestra entelequia en las cuentas nacionales, por lo tanto, pongámonos de acuerdo. ¿Qué porcentaje de esto va a ir a las cuentas privadas de los afiliados? ¿Qué porcentaje un formato pilar solidario? Y si me permite una opinión, yo creo el pilar intergeneracional. Es decir, que los cotizantes digan que ese porcentaje que va a entregarse a una cosa solidaria vaya específicamente a un segmento que nos quieren ayudar. Y así vamos generando además más lógica de solidaridad intergeneracional. Eso te iba a preguntar porque es evidente que hay diferencias sustanciales respecto de el proyecto de ley que presentó el gobierno versus lo que uno puede más o menos ir reduciendo de lo que señalan todas las encuestas. Entonces uno se pregunta, bueno, si no es este proyecto, ¿cuál debiese ser? ¿Por dónde debiese ir? ¿Por dónde crees tú que debería avanzar la reforma de pensiones como para poder aprobarse? Porque también hay un ejercicio precisamente de realidad que a mí me sorprende que el gobierno, después de 2 palizas electorales, recién como que despierte de eso, pero después de la elección parlamentaria última era evidente que el Congreso no lo iba a tener a su favor y por lo tanto era evidente que tenía que sentarse a negociar. O sea, claramente ellos apostaron al plebiscito, a ganar la Constitución y con eso hacer lo que quisieran, pero ya resuelto ese elemento, uno dice, bueno, ¿por dónde debiese caminar esto para que hubiese algún tipo de acuerdo? Porque ya llevamos 15 años en este debate. Pedro esto lo entiende mejor que yo, así que me cuesta hablar delante de él de esto, pero aquí hay 2 objetivos clave. Los cotizantes quieren tener la propiedad de sus fondos para que cuando envejezcan puedan disponer de ello. Por lo tanto, cualquier proyecto que no respete la propiedad de los fondos es un proyecto que no tiene sentido de realidad. Y este proyecto no lo tiene, a tu juicio. No lo tiene de momento de que el aporte se hace una cuenta nacional que en algún minuto se activa, pero a partir de inversiones que hace un ente estatal. Es una cosa tremendamente enredada donde la gente en el fondo no tiene tangibilidad de su plata. Y lo segundo, hay que reconocer que hay ciertos segmentos de la población, por distintas razones, que tienen lagunas previsionales que requieren de un pilar solidario. O sea, requieren de una contribución para que sus pensiones sean dignas, y lo que creemos que la sociedad no se compone de pura gente autónoma que se rasca con sus propias uñas, sino que el bienestar social nos tiene que interesar, tiene que haber un porcentaje de eso. Por lo tanto, la discusión es cuánto del 6% de aporte patronal va a ir a las cuentas de los afiliados, que yo creo que tiene que ser predominante. O sea, la gente quiere y merece que el esfuerzo de su trabajo quede en su cuenta de ahorro, y qué porcentaje efectivamente va a ir a una lógica más intergeneracional. Porque, a ver, con todo este desastre que han hecho, la gente está cada vez más desconfiada de la administración del Estado. Entonces, quiero una lógica más donde yo diga, mire, sáqueme un 1%, pero yo quiero ir a financiar a mujeres dueñas de hogar que tienen lagunas previsionales de tales y cuales edades. ¿Y eso a tu juicio debe ser es una decisión de la ley o preguntar a la gente que cada persona defina? Sí, o sea, a mí me encantaría, mira, nosotros el otro día tuvimos una reunión bien interesante con gente, digamos, de otras latitudes, y nos decían favorecer primero el que la persona sepa dónde va a ir su aporte solidario. O sea, yo quiero beneficiar a este segmento de la población. Porque eso tú sientes un compromiso distinto a cuando va a un fondo estatal que tú no sabes muy bien. Y que el Estado defina para dónde va. Y a saber tú dónde termina, y después termináis pagando trenes, no sé qué. Ya. Y lo segundo que es súper importante es, aunque suene a contrasentido a algunos en la izquierda, es fomentar el ahorro voluntario. O sea, que la gente tenga como pilar esencial. Y dice, pero ¿cómo ahorro voluntario si la gente con suerte paga cotizaciones? No es así. Porque cuando tú lo haces razonablemente, de manera escalonada, y lo asocias además a ciertos beneficios tributarios, la gente lo empieza a entender y empieza a entender el valor de su pensión. Entonces, si aquí el gobierno quiere ponerse serio y dejarse inventar esta entelequia abstracta que probablemente estimulan a sus ideólogos pero que no resuelven el problema, entonces hagamos una reforma previsional realmente enfocada en mejorar las pensiones. Y para eso nosotros estamos dispuestos. Pero hasta aquí seguimos pegaditos con las cuentas nacionales. Sí, y otro de los puntos que las personas han dicho siempre es que quieren tener mayor libertad de elegir, y ahí, y uniéndolo con lo que estábamos hablando de este Estado Social de Derecho, la existencia de una AFP estatal es completamente compatible, en la medida que las reglas del juego sean las mismas, que las personas sean las que decidan, pero eso también te amplía la oferta, y sería totalmente compatible con este borde que viene ahí dentro de la Constitución. Hay personas que se han estado conectando al programa a medida que hemos ido conversando, y te quiero pedir ahí un desafío
Si pudiéramos en un minuto explicar qué significa este tema del Estado Social de Derecho y una implicancia concreta que tendría en materia de pensiones para que se enganchen las personas que se están conectando ahora. Mire, el Estado social es un Estado que genera las condiciones para que todos puedan participar del bienestar social. Porque ¿qué es lo que queremos los que defendemos la libertad? Que todos alcancen niveles de libertad que les permitan elegir su propia vida. ¿Ah? Y una persona que recibe una pensión indigna, porque esa es la verdad, no es libre de escoger su bienestar en la recta final de su vida. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Un Estado social que va haciendo avanzar un pilar solidario, como lo que hemos conversado aquí, y avanzar en una pensión garantizada universal cada vez mejor. Entonces, esa es nuestra tarea. Nosotros no queremos que sea un único proveedor estatal, que es lo que quiere la izquierda. Queremos provisión mixta, pero de la cual todos puedan participar. Eso es el Estado social que respeta libertades, que tiene garantía de responsabilidad fiscal y, en tercer lugar, que tiene prestación mixta, don Eugenio, autor de un famoso libro esta semana. Sí. Ya vamos a contar de eso más ratito. Sí, pues clarísima ahí la respuesta de Diego. Ahora, ¿se puede avanzar en un Estado social de derecho si no tenemos garantizada cierto mínimo de seguridad como país, o pasa a ser una prioridad como previa a tener todos estos avances que todos queremos que ocurran, pero si uno no está tranquilo en la calle y en algunas regiones del país donde nos están viendo el tema más grave también, debería ser como lo más prioritario hoy día eso, ¿no? O sea, a ver, perdónenme la firme, no se puede tener calidad de vida si está en riesgo la vida. Y con la delincuencia está en riesgo la vida. Lamentablemente hoy día en Chile delitos violentos que antes tenían tasas muy por debajo de los normales en Latinoamérica, hoy día hemos ido alcanzando a países que antes mirábamos muy de lejos, en homicidio, en sicariato, en secuestro de personas. Y en la calidad también del delito y en la violencia al mismo. Total. Entonces, a ver, el problema que tenemos es un gobierno que tiene un trauma en materia de seguridad. Si esa es la verdad. Hay un alma del gobierno que cree que los carabineros, cuando se les dan atribuciones, van a hacer uso indiscriminado de las mismas. Esto a mí no me lo cuentan, lo dijo la diputada comunista delante mío, y le dije, ¿cómo se nota que usted no conoce el profesionalismo de Carabineros de Chile? Llevamos la ley Retamal aprobada hace bastantes semanas y ¿han encontrado usted algún uso indiscriminado? Entonces, ahí la izquierda tiene un trauma. Y el segundo trauma, que es un trauma cultural y ideológico, es que ellos de verdad creen que los delincuentes son víctimas de la sociedad al punto de creer que tienen que exonerarse de sus responsabilidades. Y ahí está detrás la reforma procesal penal con su lógica garantista, ahí está este trauma que tienen de aplicar, por ejemplo, una lógica de control de detención para hacerles un enrolamiento al que es inmigrante ilegal. O sea, ellos tienen esos traumas, pero a pesar de ellos hemos podido ir avanzando. A mí cuando escucho a la ministra Toá celebrar que hay militares en la frontera del norte, yo digo, mira, esta misma gente criticaba al gobierno anterior cuando poníamos un decatamento militar en la macrozona sur. Le llamaban el Comando Jungla. Yo me imagino que será algo así como el Comando Cactus. Pero la verdad de las cosas, es que este gobierno ha tenido que hacer propias cosas que antes votaba en contra, en buena hora, en favor de los chilenos. Bueno, con los retiros nos pasó lo mismo tantas veces. ¿Cuántas veces escuchamos al actual presidente y ministros hablando a favor y ahora en contra? Hasta bailes tenían ahí que estaban por la red. Pero te digo más, si los que votamos en contra, oye, lo pasamos muy mal. Y hoy día resulta que ellos estaban en un problema de equivocación que ahora se vinieron a dar cuenta. Sí. A ver, este tema que vuelvo atrás, el tema de los bordes y que el Estado Social de Derecho esté uno de los bordes. Los bordes son inamovibles. Yo he escuchado a algunas personas que dicen que los quieren cambiar. ¿Cuántos votos hay? ¿Hay votos para cambiarlo o ya tenemos tranquilidad de que esos bordes se mantienen? Sí, los bordes, mira, yo creo que cuando dijimos que iban a haber bordes institucionales, vino el primer alivio, lo explica el señor Eugenio, cuando ganó el rechazo. Segundo alivio, cuando habían bordes, o sea, ya no íbamos a hablar del pluralismo jurídico, eliminación del Senado y todas esas cosas brillantes que se le ocurrieron. Tercer alivio, cuando pusimos los expertos. Había serias dudas de que el Congreso fuera capaz de nombrar 24 expertos de calidad. Esa es la verdad, había serias dudas. Y yo creo que el Congreso estuvo a la altura. Y si hay alguna duda, yo creo que el proyecto, uno puede tener algunos matices, Pedro y Eugenio, pero es un buen proyecto. Y ahora viene la fase final, que era un consejo acotado de 50 personas por criterio regional y no lo otro que tuvimos antes con las listas de independientes. Y yo confío que esto va a terminar bien. Entonces, súper claro, los bordes son inamovibles, al punto que pusimos, Pedro, un árbitro, que hasta aquí no ha sido necesario requerir a él, porque en la eventualidad de que alguien quiera vulnerar los bordes, hay que recurrir al árbitro, y yo espero que no sea necesario, y tengo la sensación de que no va a ser necesario. ¿Esta es la última chance que tenemos de tener un texto acordado, constitución, o si no nos quedamos con la actual? ¿O tú ves de que si es que esto no camina, vamos a ir a un tercero o cuarta vuelta para lograr un texto? El domingo pasado dijo que no. O sea, yo la hago cortita. Esta es la última chance que tenemos. O sea, y aquí hay un cierto sector de la izquierda
que está llamando a ser perro muerto por la vía del resultado electoral que tuvimos hace un par de semanas. O sea, está diciendo que aquí como ganó cierto sector del país, entonces nosotros ahora... No, a ver, la izquierda radical, con la misma vehemencia que nos pedía a nosotros cumplir nuestra palabra empeñada, yo les exijo cumplir la palabra empeñada. Cuando salieron 3 diputados del Partido Socialista queriendo alterar el curso del proceso constitucional, me comuniqué personalmente con 2 de ellos y les dije, miren, ustedes lo que están haciendo aquí no solo es antidemocrático, sino que además van a sacar patente de no cumplir su palabra para siempre. Y gracias a Dios, la presidenta del Partido Socialista rápidamente los llamó al orden, porque se la firme. Eso es cierto. Ahora, hay mucha gente, Diego, que mira el proceso con desconfianza. Los entiendo. Y lo mira desde la derecha, entendiendo el tema del 142, que se debió haber cerrado allí, que se votó rechazo y que no había necesidad de volver a hacer esto, que incluso antes de que existiera una coma escrita, ya estaban contra el proceso y decía que iban a estar en contra a fin de año, todo el tema. ¿Tú sientes que hay algo de razón en eso, que a lo mejor debió haberse abierto quizá la puerta para un plebiscito, para preguntar si la gente quería continuar con el proceso? Porque en el fondo eso es lo que reprochan. Los reproches que te caen a ti, que le caen a Macaya, que le caen a Chaguán. ¿Tú encuentras que nos caen reproches? Sí, uno y otro. Apuntan un poco a eso, que ustedes rápidamente partieron a decir, ya nosotros estamos aquí listos para seguir, siendo que existía un 140. ¿Qué se le puede decir a la gente que sigue pensando eso? Mire, yo lo primero que les diría es que los entiendo. Porque aquí la izquierda radical hizo una cosa impresionante, que es pasar de un 80% de apruebo a perder. O sea, para eso había que tener un talento extraordinario y el talento fue hacer todo mal. Por lo tanto, yo a esa gente la entiendo. Pero lo invito a 3 reflexiones cortitas. Nosotros, desde la derecha democrática chilena, dijimos, señores, vamos a comprometer que si que gana el rechazo, va a haber una buena y nueva constitución. Eso es lo que permitió que un sector de la centroizquierda estuviera disponible a sufrir el bullying que sufrieron. Conozco a varios de ellos, Cristian Barken, incluso el mismo expresidente Lagos, que si bien nunca se pronuncia por el rechazo, la verdad que el solo hecho de que lo dejara abierto ya era un tremendo avance desde el punto de vista de la posibilidad de triunfo del rechazo. Y por lo tanto me parece que cumplir nuestra palabra era cumplirle a ellos también, que me parece que arriesgaron muchísimo en lo personal. Segundo, no hay estudio de opinión, Eugenio. Y claro, hay algunos que dicen, ¿no?, donde 2 de cada 3 votantes del rechazo lo hicieran pensando en que se iba a hacer una buena y nueva constitución. Y el mejor ejemplo de eso es que Republicanos y Chile Vamos, nuestra campaña fue recházala por una mejor. Si hubiéramos tenido la tranquilidad de poder decir recházala para que quede la que está, créeme que eso hubiese sido nuestro eslogan. Pero fue recházala por una mejor porque nos dábamos cuenta que el sentir mayoritario del país rechazaba el texto de la convención, pero no se cerraba al cambio constitucional. Y lo tercero, la izquierda radical, lo mejor que le hubiera pasado después de esa derrota brutal era un plebiscito de entrada que nos hubiera fraccionado con la centroizquierda. O sea, esa centroizquierda que estuvo por el rechazo la habrías puesto en una situación muy incómoda, porque si hubieras votado, ¿quieres una buena y nueva constitución, sí o no?, hubiéramos vuelto a la lógica del plebiscito de entrada. Acuérdate cómo fue el resultado. Y lo otro y más importante que eso, la izquierda radical, las Flavia Torrealba, que decían que el momento constitucional ya pasó, los Guillermo Tellier, que decían que este era un mal acuerdo, las Carol Cariola, que decían que esto no era un acuerdo para celebrar, digamos, la firma una vez por todas, no querían que hubiera acuerdo, porque lo que querían era en 3 años más volver a excusarse de toda su ineptitud, diciendo, ven, una vez más la derecha no cumplió su palabra y que la Constitución. Entonces aquí tenemos una oportunidad histórica, y se lo digo a los que están en su casa, de quitarles el comodín constitucional a la izquierda radical para que tengan que responder por su incapacidad de gobernar y no puedan esconderse detrás de la falda de la Constitución del 80. Esa es la verdad. Bueno, vamos a marcar una pausa. Yo sé que tienes que hacer otras cosas. ¿Alcanza a quedarte un ratito? ¿Alcanzamos, no? No, ¿sí? No alcanzamos, me mataron. No, dicen que no. Entonces te tengo que despedir acá. Perdona, Eugenio. Perdona. Ha sido un gusto, Diego, que nos haya acompañado hoy día, así que te vamos a volver a invitar porque tenemos harto tema que estoy conversando y estos conceptos medio raros, así como que se escuchan así como muy elevados, lo importante era explicarlos bien en simple. Lo que quieran. Y eso Y además en una semana de cito tan importante, donde este aspecto se tomó la agenda, obviamente que para nosotros era muy importante tener acá, pero un poco explicarle siempre a la gente en qué consiste esta idea y hacia dónde va precisamente este proceso constitucional. Así que, Diego, muchas gracias. Ustedes, amigos y amigas, no se muevan porque vamos a una pausa y vamos a regresar porque tenemos a Pedro Pizarro respondiendo algunas preguntas de nuestros auditores. Antes, déjame contarte que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país.
Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Pausa y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Muy bien, estamos de vuelta. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Por supuesto, no se les olvide que este programa va a estar disponible este día lunes, mañana a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Con Pedro quisimos en este último bloque, aprovechando que Diego Chalper tenía la agenda un poco apretada, como buen día domingo acá en la radio, de ir respondiendo algunas cosas que nos han ido preguntando durante los últimos días. Fundamentalmente las preguntas que nos han caído tienen que ver con, obviamente, el tema de las pensiones. Y tengo una pregunta por acá de Cecilia Araya. Cecilia me pregunta, yo todavía no logro entender la diferencia entre pensionarse vía renta vitalicia versus retiro programado. ¿Me pueden explicar en qué consiste cada una? Respondámosle a Cecilia. Muy buena pregunta, Cecilia. Vamos a tratar de explicar bien en simple las diferencias que tienen estas dos formas de pensionarse que tienen la persona al momento de que toman la decisión, mujeres desde los 60 años en adelante y hombres desde los 65. Y el retiro programado o la renta vitalicia son dos sistemas distintos que tienen ventajas y desventajas y que las vamos a ir explicando. Una persona cuando se pensiona tiene un fondo acumulado, un fondo que logró ahorrar durante su vida activa. Con ese fondo tiene dos caminos. Por un lado, puede tomar toda la plata que tiene en su cuenta individual de la administradora de fondo de pensiones e ir a la compañía de seguros de vida y decirle, señor compañía de seguro de vida, tengo tanta plata ahorrada, a cambio de esta plata, ¿usted cuánta plata me va a pagar a mí todos los meses en UF hasta el día que yo me muera? Eso es una renta vitalicia. ¿Y cómo lo calcula la compañía de seguro de vida? Dice, mire, usted tiene tal edad, la expectativa de vida suya son tantos años. En el caso de una mujer a los 60 estamos hablando de una expectativa de vida hasta como los 89 más o menos, y los hombres a los 65 hasta como los 87. Porque se te dice, usted va a vivir tantos años por delante, tiene tanta plata ahorrada, yo le calculo una determinada tasa de interés y en base a eso las compañías de seguro le hacen ofertas a usted que pueden variar en montos mayores o menores a nivel de una renta vitalicia. ¿Qué gracia tiene la renta vitalicia? Que usted le van a pagar el mismo monto hasta el día que usted fallezca. Entonces, si es que lamentablemente usted contrata la renta vitalicia y fallece un par de meses después, bueno, a nivel de la compañía de seguro de vida hizo un buen negocio con ese tema. Ahora, al revés, usted vive más allá de su expectativa de vida, llegó hasta los 100 años, bueno, a nivel de la compañía de seguro hizo un mal negocio, a nivel de promedio se termina compensando, por eso es que se consideran lo que son los promedios de vida, pero uno evita el riesgo de longevidad a través de la renta vitalicia porque uno tiene el mismo monto todos los meses. Sí, perdona, me hago cargo de la pregunta a Sergio Faúndez, que apunta también a lo mismo, y Sergio pregunta, ¿qué pasa cuando uno tiene una renta vitalicia y muere? ¿El dinero que queda para mi cónyuge? A ver, a nivel de renta vitalicia hay pensiones de sobrevivencia calculadas, o sea, con la plata que uno llega, eso es el monto que se requeriría para la pensión de sobrevivencia de cónyuge e hijo hasta los 18 o 24 años, dependiendo si están estudiando o no, es un dinero que queda reservado dentro de lo que uno contrata la renta vitalicia para que estas pensiones de sobrevivencia en el evento que tengan que pagarse se puedan pagar. O sea, eso queda. Ahora, o sea, hay disposición, me refiero, o sea, hay herencia. No hay herencia, ¿No hay pensiones de sobrevivencia. Perfecto. No hay herencia porque uno con la plata, recordemos que ese es el precio que uno paga para que le aseguren un pago todos los meses. Perfecto. Por eso es que ahí uno deja de ser dueño de esa plata porque uno lo que tiene es este derecho a recibir la renta vitalicia todos los meses. Diferente es cuando uno se pensiona a nivel de lo que se llama un retiro programado, que ahí uno la plata no la saca de la administradora de fondos de pensiones, uno la mantiene en la administradora de fondos de pensiones y va retirando una cantidad mes a mes. Es decir, perdón,
el dinero se sigue capitalizando. Se sigue capitalizando, se sigue invirtiendo. ¿Y qué ocurre con un retiro programado? La plata sigue siendo de uno, porque sigue estando en la cuenta de cada uno, pero una vez al año se recalcula. Se recalcula, ¿por qué? Porque la expectativa de vida que uno tiene a los 60 o a los 65 no es lo mismo que a los 70 o a los 75. Va aumentando a medida que uno va viviendo más años. Entonces, cada vez que uno va cumpliendo años, se calcula la expectativa de vida que tiene a esa edad, el saldo que tiene acumulado, la tasa de interés que se proyecta para el próximo periodo, y en base a eso se va determinando el monto del retiro programado que uno va a hacer mes a mes. Ahora, si uno lo ve en una curva o en un gráfico, el retiro programado parte siempre en un monto más alto que lo que una persona va a recibir por una renta vitalicia, pero a poco andar esto va decreciendo, de repente se cruza con la línea de la renta vitalicia y luego decae. O sea, con el tiempo el retiro programado va a ser un monto inferior al monto que tenga una renta vitalicia, pero uno parte con un monto más alto. Pero uno sigue siendo el dueño de los fondos, a diferencia de una renta vitalicia, porque uno va retirando de su propia plata. Entonces, con el retiro programado, uno tiene la contingencia que si uno vive más años, va a terminar con una pensión más baja que la que habría tenido con una renta vitalicia contratada al comienzo. Y eso hace de que uno, al momento de tomar la decisión de pensionarse, tiene que considerar varios factores. Aquí es complicado dar recomendaciones, porque si después la recomendación no fue exactamente como uno esperaba, pero sí considerar ojalá ver la longevidad de los padres para efectos de ver este tema. 2, la necesidad de recursos que uno tenga ahora o a futuro. 3, el estado de salud que la persona pueda tener. O sea, hay varios factores que uno tiene que considerar al momento de ver si es que le es más conveniente a su caso particular, y hay una serie de asesores previsionales que lo pueden ayudar en eso, y las propias administradoras lo pueden ayudar a tomar una buena decisión. Otra pregunta, insisto, la gente nos ha preguntado y nosotros nos gusta responder. Adriana Venegas pregunta, ¿existe compatibilidad entre la PGU y una renta vitalicia? Sí, claro, la PGU es compatible con personas que están pensionadas vía renta vitalicia, personas que están pensionadas por retiro programado, personas que aún no están pensionadas y siguen trabajando, que es una de las grandes innovaciones que tiene la PGU respecto a lo que es el pilar solidario, respecto de personas que están pensionadas por el sistema antiguo. O sea, toda persona cumpliendo el requisito es no ser parte del 10% de mayores ingresos o 10% más rico del país, y sobre 65 años postula la PGU y la puede recibir. Ahí da lo mismo si está pensionado por un esquema o por otro, o si no lo está. Y eso lo quiero volver a recalcar porque lamentablemente ha sido poco recalcado durante este gobierno, que la PGU uno la puede solicitar y la puede recibir aún no estando pensionado y siguiendo trabajando, por consiguiente no requiere estar pensionado para pedirla. Un buen punto. La PGU, acá pregunta Oscar Hernández. Oscar dice... la PGU se me apaga el teléfono. La PGU se actualiza en virtud de el IPC. ¿Este reajuste es mensual o es anual? Muy buena pregunta la que nos hace Oscar, porque estamos con una temporada de inflación alta que se ha ido conteniendo en el último tiempo. Veamos cómo siguen los meses que vienen. La ley, cuando la aprobamos a fines del gobierno del presidente Sebastián Piñera, viene con un reajuste automático una vez al año. Es decir, una vez al año, en enero, febrero, no recuerdo exactamente el mes, se reajusta en base al IPC que haya tenido durante el año anterior, y eso hace que el monto de la PGU no vaya perdiendo poder adquisitivo en el tiempo. De hecho, nosotros cuando aprobamos la PGU estaban 194.000, hoy están 206.000 porque ya tuvo un reajuste, y va a seguir teniéndolo durante los años venideros. Por eso es que yo he dicho ya un par de veces que es muy probable que al término del gobierno del presidente Boric tengamos una PGU de 250.000, que ha sido prometida desde el comienzo del gobierno, pero vamos a llegar igual vía reajuste, pero eso no va a ser por obra de ningún gobierno, va a ser porque vamos por la reforma tributaria. Tampoco, eso va a ser solamente porque se tiene que reajustar año a año para que la pensión que usted recibe por la PGU mantenga el poder adquisitivo y no vaya teniendo la misma cantidad de pesos, pero pudiendo comprar menos cosas si es que no se reajustara. Y eso ya viene por ley, eso no hay nada más que hacer, sino que ir aplicando el reajuste, y eso tiene obligación el gobierno de turno de ir cumpliendo con esos reajustes para ir pagando una PGU reajustada. Perfecto. Sí, es una de las preguntas que nos hace la gente. Estamos respondiendo a varias de aquellas que han estado acá en el tintero y que no hemos podido ni hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Diego Fernández, a propósito de la... Se me apaga el teléfono, increíble. Ya, Diego Fernández pregunta a propósito también de la pensión garantizada universal, si puede reiterar si está activo esto
del 10% más rico. Me imagino que tiene... Sí, que, a ver, recordemos cuando se aprobó la pensión garantizada. O sea, es lo que me dice, me imagino que apunta un poquitito al test de afluencia, al test de que afluencia, está activo eso. y la focalización. Eso está activo. Cuando se aprobó la pensión garantizada universal, excluía solamente al 10% más rico de la población mayor de 65 años. Hubo una ley corta durante el año pasado que modificó eso y lo dejó solamente respecto del 10% de la población más rica, sin consideración de edad, lo que hace que una cierta cantidad de adultos mayores hayan podido ingresar a la PGU que no podían ingresar inicialmente. Pero seguimos hablando de un 10% de la más rico que queda fuera. Y esto se hace considerando tanto ingreso como patrimonio, eso dice al menos la ley, y ahí tenemos el problema de que el instrumento que se creó solamente ve ingresos, no ve patrimonio. Y ahí, por reconocimiento del propio ex subsecretario en la comisión, señalaba que les era muy difícil medir patrimonio, no así ingreso, porque hay muchas más fuentes de información de ingreso que de patrimonio a las personas, para poder... Pero en el servicio de impuestos internos eso pero debería ser muy fácil. Pero tiene ingresos, tiene mucho más ingresos que patrimonio, que recordemos que los impuestos en Chile se pagan en base a ingresos. O sea, hay cierto patrimonio que está registrado, inmuebles, vehículos, las inversiones bursátiles, pero hay otros patrimonios que no están registrados y hace más difícil poder llegar a determinar qué patrimonio tiene una persona, y por eso es que se iba a un instrumento más bien de ingreso. Ahora, yo creo ahí que a medida de que los recursos lo permitiesen, ojalá pueda avanzar y perfeccionar la PGU y no excluir a adulto mayor ninguno. Apuntar a la universalidad. Y mantener un requisito solamente de años. O sea, si usted vivió en Chile, trabajó en Chile, generó ingreso en Chile, bueno, tiene derecho. Y esto se va a devolver en gran parte, porque las personas de mayores ingresos, recordemos que las pensiones se suman a los ingresos y pagan impuestos. Por consiguiente, una persona que reciba una PGU y tenga un ingreso alto, parte importante de esa PGU la va a devolver vía operación renta los meses de abril cada año. Mira, Yajaira Gómez dice, llegué a Chile el año 2007, soy venezolana, me encantaría saber si podré en el futuro tener acceso a la PGU. Bueno, para tener PGU hay un requisito de residencia, Johanna. Entonces ahí es importante que usted vea y calcule los años. Tiene que haber vivido al menos 20 años en Chile y de los últimos 5 haber vivido 4 años en Chile. Entonces, si ya está, probablemente el de los 5 y 4 los va a cumplir. Respecto si está 2007, estamos hablando 2007. El 2027, siempre claro, que sea ininterrumpido, porque esto se ve con una serie de información, de datos de información. Uno de ellos es... ¿A qué le llaman ininterrumpido? Por ejemplo, si Yajaira, que me escribe, dice, ¿sabes qué? Me fui un mes a Venezuela de vacaciones a ver a mi familia. Es que ahí no se cuenta y eso se resta para llegar a los 20 años. Lo mismo que cuando uno ve a ti y a mí que nos gusta el fútbol, cuando van a nacionalizar a algún jugador y dicen, bueno, estuvo tantos meses acá y volvió, y eso cada vez que uno pasa por una aduana, uno ha visto que uno deja una información en la PDI, bueno, se queda a nivel de policía de investigaciones, hay un informe cada uno que dice, entró por tal lugar, salió por el otro, y uno va contando ahí para llegar al tiempo. Aquí es igual. Si esa la sumatoria de tiempo entre el ingreso y la salida suma esos 20 años, está cumplido el requisito de residencia. Ahora recordemos también que hay un requisito de edad, o sea, a doña Giovanna probablemente le van a faltar más años para llegar a los 65 años que es de PGU, y el de residencia son estos 20 habiendo vivido en Chile. Es un detalle importante porque hay mucha gente, mucho migrante que lleva mucho tiempo en Chile y que está, digamos, formalizado y que están trabajando bien y que obviamente tienen esta legítima duda, esta legítima consulta respecto de qué va a pasar con el beneficio. Sí, y ahí es bueno hacer presente que en la gran mayoría de los países del mundo, cuando hablamos de estas pensiones no contributivas, es decir, pensiones que se pagan con impuestos generales, establecen un requisito de residencia mínima de cierta cantidad de años que la persona haya vivido en el país, y una medida también de protección para los, como se paga con impuestos, para que no ocurra que una persona llegue un poco antes al país para tener la pensión, entonces te piden una cierta cantidad de años habiendo vivido en Chile, y en el caso de Chile son 20 años. Bueno, déjame contarte que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Estamos en el tiempo, Tomás, ya se fue el programa. ¿En serio? Oiga, qué rápido, ¿eh? Ha sido realmente un programa que se ha ido con mucha velocidad. Por de pronto agradecerle también al diputado Diego Chalper, que estuvo con nosotros en los primeros 2 bloques, y a Pedro, que nos ha permitido aclarar algunas preguntas que estaban ahí dando vueltas hace mucho rato y que queríamos aclarar respecto del tema de la PGU, que es un tema que a la gente en particular le importa mucho.
Sí, repetir el agradecimiento a Diego que nos haya acompañado. Sabemos que tienen los tiempos súper apretados, así que haberlo podido tener un rato acá en el programa es todo un privilegio para nosotros. Eugenio, fue un gusto. Un nuevamente. placer, un gusto. Esperemos verlo con el libro acá la próxima semana para sí, darle toda esta la semana difusión. saqué el libro El Gran Alivio, que es la historia del rechazo, así que la próxima semana espero tenerlo acá físicamente. Estamos esperando. Porque se me olvidó. Estamos esperando nuestro regalo. Eso. Que tengan una buena semana. Que les vaya muy bien. Gracias. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.